Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Seguimos anunciándoles a ustedes que nuestro programa pasará por esta estación OMV Radio todos los días de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana. Esperamos seguir contando con su amable atención. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta estatua de Dolores Olmedo, quien donó a México una gran construcción que fue la hacienda de La Noria, una bellísima construcción que no podemos dejar de ver, que no podemos dejar de visitar, ya que ahora es el Museo Dolores Olmedo en La Noria, Xochimilco. Cobran $1 la entrada, si es uno mexicano. Es un verdadero paraíso el Museo de La Noria. No dejen de visitarlo. Puede uno llegar por el tren ligero, estación La Noria, en Xochimilco. Damos inicio a nuestro programa con la historia de Ecatepec, basándonos, hasta que agotemos esta fuente, en el libro Efemérides de Ecatepec, de la coautoría de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García, quienes nos dicen que en el año 1736 se conoció el Códice Boturini, o tira de la peregrinación. El códice está fechado como colonial temprano. En este documento se relata el largo peregrinaje de los mexicas hacia el islote prometido, su paso por varios pueblos como Acalhuacan, Ejecatepetl, Tulpetlac y Cuatitla en Ecatepec. En el año 1739 se hizo el mapa de San Cristóbal Ecatepec. En el mapa se incluye Santo Tomás Chiconautla y fue hecho por don José Antonio de Villaseñor y Sánchez. Este mapa se encuentra en el Archivo General de la Nación. El día 2 de noviembre de 1742 se efectúa un paseo de mucha pompa hacia Ecatepec. El 40º virrey Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara, salió de San Cristóbal Ecatepec acompañado por un cortejo del Real Tribunal del Consulado con gran magnificencia. Este virrey gobernó de 1742 a 1746. El virrey conde de Fuenclara, al llegar a gobernar la Nueva España, se enteró de las actividades de colecta de Lorenzo Boturini para coronar a la Virgen de Guadalupe y lo mandó apresar. Desterrado de la Nueva España, Boturini, quien dio a conocer la tira de la peregrinación, nunca volvió a la Nueva España. Esta información la obtuvieron los autores de este libro, de México a través de los siglos, tomo segundo, página 789. Pues regresamos a la temática que hemos desarrollado a lo largo de nuestro programa sobre el Maximato. Y estábamos hablándoles a ustedes en nuestra anterior sesión de los tratados de Teoloyucan, por medio de los cuales las fuerzas constitucionalistas de Carranza y de Obregón acordaron con el presidente interino, que en realidad no se presentó, Francisco Carvajal, suplente de Victoriano Huerta, la desintegración del Ejército Federal, la entrega de la Ciudad de México
que fue dominada por un nuevo ejército, junto con todo el país, el ejército constitucionalista. Estamos hablando de los tratados de Teoloyucan. Es famoso el hecho de que estos tratados fueron firmados sobre la salpicadera de un automóvil. Ahí están las fotografías, sobre todo de Casasola, donde Álvaro Obregón, futuro presidente de México, después de Venustiano Carranza y de Adolfo de la Huerta, firmaba en esta salpicadera esos tratados tan importantes para México, los tratados de Teoloyucan, firmados en la salpicadera de un coche. Estos convenios son un documento elaborado como consecuencia de la partida del licenciado Francisco S. Carvajal, depositario interino del Poder Ejecutivo, por lo que Eduardo Iturbide, gobernador del Distrito Federal y jefe de la policía, asumió la autoridad. Pactaron la ocupación de la Ciudad de México por las tropas obregonistas, una vez que las federales se retiraron de la capital. En el acuerdo participó el general José Refugio Velasco, jefe del Ejército Federal. Los cuerpos de policía quedarían bajo la autoridad del Ejército Constitucionalista, habiéndose estipulado que estas tropas entraran a la Ciudad de México en perfecto orden, sin agredir a la población, como antes se acostumbraba. Si algún soldado cometiera algún exceso, como el allanamiento de un domicilio, sería severamente penalizado. Se fijaron las condiciones para la evacuación de la ciudad por el Ejército Federal y la disolución de este. Las tropas federales abandonarían la ciudad, distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del ferrocarril de México a Puebla, en grupos no mayores de 5,000 hombres. No llevarían consigo ni artillería ni municiones. También serían disueltas las guarniciones de Manzanillo, Córdoba, Jalapa y las jefaturas de armas en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, para ser relevadas por las tropas del Ejército Constitucionalista, al igual que las partidas federales que hacían frente a las incursiones zapatistas en San Ángel, Tlalpan, Xochimilco y otros frentes. Bueno, este ejército federal era el remanente, era en realidad el ejército porfiriano, el ejército porfirista. El jefe de gobierno nombraría a las personas que se harían cargo de las administraciones estatales con guarnición federal. Toda la institución militar del país quedaría bajo el mando de Venustiano Carranza, quien al ingresar a la capital de la República sería investido con el carácter de presidente provisional en México. El tratado se firmó sobre el camino nacional de Cuautitlán a Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, siendo signado por Obregón y Lucio Blanco en representación del Ejército Constitucionalista, Gustavo A. Salas por el Ejército Federal y el vicealmirante Otón P. Blanco por la Armada Nacional. Toda esta información la obtuvimos del libro Breve Historia de la Revolución Mexicana, la etapa constitucionalista y la lucha de facciones, de Jesús Silva Herzog, el Bueno. El 15 de agosto, el general Álvaro Obregón hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México y fue nombrado comandante militar. Al día siguiente, visitó la tumba de Madero en el Panteón Francés. El 20 de agosto, Venustiano Carranza arribó a la ciudad, haciéndose cargo del Poder Ejecutivo Federal.
Francisco Villa y el gobernador de Sonora, José María Maytorena, desconocieron a Carranza. El 1 de octubre, en el edificio de la Cámara de Diputados, Carranza inauguró la convención de generales y gobernadores, presentando su renuncia a la titularidad del Poder Ejecutivo, siendo rechazada su dimisión. La convención se trasladó a Aguascalientes, que representaba un sitio neutral a donde podía participar la División del Norte, y al inicio del cónclave revolucionario se eligió nueva mesa directiva, declarándose soberana la convención, y entonces se invitó a los zapatistas a incorporarse. El 6 de noviembre, la convención soberana desconoció a Carranza como primer jefe, nombrando al general Eulalio Gutiérrez como presidente de la República, designándose a una comisión integrada por Álvaro Obregón, Antonio I. Villarreal, Eduardo Jay y Eugenio Aguirre Benavides, para que informaran a Carranza de los acuerdos y le notificaran que si en 10 días no entregaba el poder, se le declararía en rebeldía. Pues esta era la grave situación que se vivía en México con la entrada de Carranza a la ciudad y su ascenso al poder. Pues de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, aquí en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.